Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Ya estamos aquí al aire, creo que nada más faltan las redes, ¿verdad? Ahorita nos conectamos en las redes sociales. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy ahí con ustedes como cada lunes, aquí a través del 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. Un gusto estar con ustedes, compartiendo este espacio por los próximos 60 minutos, la próxima hora. Aquí estaremos de 4 a 5 de la tarde y estaremos platicando algunos temas. A ver, porque aquí no me aparece y ya me estoy quedando sin pila. Ahora no cargue la pila. Que eso está interesante, sobre todo para el tema que vamos a tratar ahora. Ahorita lo compartimos aquí en las redes. Me dicen que sí ya estamos en Radio Mexicana. A ver, ahorita me conecto aquí del celular. Traigo algunos temas para platicar con ustedes el día de hoy. Algunos temas interesantes, temas diversos, como decimos en este medio. Vamos a hablar un poquito de las cartas de invitación que está mandando el SAT a nuestros, ahí estamos en el 6, ¿sí se escucha? Ok, a los contribuyentes, esas cartas de invitación por diferencias que está mandando el SAT. Vamos a platicar también de algo de lo que viene la perspectiva fiscal para el 2026, algunas de las iniciativas que se están manejando ya y como presupuesto, pero también vamos a hablar de la inteligencia artificial. La semana pasada en Canaco se realizó un foro de inteligencia artificial en la sección de desarrollo de software por los miembros ahí de las empresas afiliadas a Cámara de Comercio que están participando en esa sección especializada de desarrollo de software y tecnologías de informática, en donde pues se vieron algunos temas muy interesantes y pues vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial y a dónde nos está llevando esta inteligencia artificial en las empresas, donde pues o nos subimos, ¿verdad? Estuvo muy interesante la plática, así que vamos a ir viendo esos temas. Entonces, pues buenas tardes, primero que nada, y pues vamos a empezar ya de lleno. Quise tocar el tema de las cartas de invitación que nos habían estado nos han estado llegando a los contribuyentes muy continuamente, y ya no lo había yo mostrado, ya no lo había tocado ese tema, porque pues hemos sido muy reiterativos con eso. Sin embargo, creo que todavía seguimos teniendo dudas. Hoy precisamente estuve viendo con un cliente el tema de las cartas de invitación, pero con otra cliente una diferencia que se le estaba generando en sus impuestos, en los pagos provisionales. Ahorita no era una carta de invitación, sencillamente en el pago de impuestos de este mes se está generando una diferencia contra la propuesta que viene precargada en el portal del SAT para hacer el pago del IVA. Y entonces ahí con el grupo de contadores de la oficina estuvimos revisando y vemos cómo presentamos nuestros impuestos con lo que realmente se pagó y lo que realmente dice la ley del impuesto sobre la renta que debemos de presentar los impuestos, o lo presentamos con la precarga que viene en el portal del SAT. ¿Qué implica una cosa y qué implica otra? Pues vamos a verlo, porque eso nos va a generar una discrepancia, y cómo vamos a actuar después frente a esa discrepancia. Entonces, vámonos por partes. Primero, ¿qué son estas cartas de invitación? Y hay que tenerlo bien claro como contribuyentes. Son comunicaciones electrónicas que llegan a través del buzón tributario, pueden llegar a través de un correo electrónico, inclusive por llamadas o mensajes telefónicos, donde nos dice que se detectaron discrepancias entre la información que tiene cargada el SAT
y los pagos que nosotros realizamos. ¿Qué es una discrepancia? Pues es que no coincide la información que tiene con lo que nosotros pagamos, ¿no? Si el SAT dice que según sus cálculos son 1,000 pesos a pagar y nosotros pagamos 800, pues se nos genera esa diferencia en el pago de los impuestos y después va a generar una carta, ¿no? Ahora tenemos que entender algo, no son sanciones inmediatas, no porque nos llegue una invitación para atender esta discrepancia quiere decir que sea una sanción, ni es un requerimiento, pero ¿qué puede suceder? Tenemos varias opciones. Algunos dicen, inclusive en la misma carta te dice que si no atiendes esa discrepancia puede generar o puede escalarse a una auditoría o alguna multa o algún sello, así nos ponen en la carta que nos mandan y obviamente pues muchos se ponen a temblar, dicen yo no quiero que me pase eso, hay que atenderlo y demás, pero tenemos que dejar bien claro que nada más es un aviso que el SAT te dice, oye, no me cuadra la información que tú presentaste con la que yo tengo. Así de sencillo, no me cuadra la información, ¿sí? ¿Por qué pudiera no cuadrar? Vamos a ver eso ahorita más adelante. Pero después me dicen, si no lo aclaras, puede llegar a suceder cualquiera de esas opciones, inclusive cancelación de sellos, auditorías y demás. Claro, o sea, eso lo marca la ley y eso siempre estamos sujetos a eso. Ahorita, si el SAT quiere, nos hace cualquiera de esas situaciones. O sea, no hay una regla que diga que por qué no nos podría hacer eso. O sea, sencillamente, si tú eres un contribuyente, el SAT te puede hacer una revisión, te puede hacer una auditoría, puede hacer un cuadre. O sea, no hay un por qué no. O sea, siempre estamos expuestos a eso. Primero vamos a entender eso. Porque nos asustan con algo a lo que ya estamos expuestos. Lo que pasa es que dicen, bueno, es que aumenta el riesgo o la posibilidad de que lo hagan. Ok, sí aumenta, pero también hemos detectado que el SAT, estas revisiones que hace, las hace de manera automática, un poquito a través, algunos dicen que con inteligencia artificial, otros decimos que son algoritmos con los que revisan nuestra información, no precisamente tiene que ser una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va desarrollando capacidades y va mejorando sus habilidades. Los algoritmos no, los algoritmos sencillamente revisan, comparan y te dan un resultado. Y en base a ese resultado, te envían una solicitud de información o no. Entonces no tiene que ser precisamente una inteligencia artificial, sencillamente es programación, son algoritmos de búsqueda de encontrar diferencias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si fuera inteligencia artificial, el mismo sistema compararía a lo mejor con diferentes periodos y podría de encontrar de dónde salió la diferencia y ver que muchas veces esa diferencia en realidad no es una diferencia a pagar, ¿verdad? Pero bueno, eso ya nos estamos yendo más adelante de lo que queremos ahorita atacar. Entonces, lo principal es cuáles son las causas de estas diferencias y podemos encontrar varias. Primero, que declaraste ingresos menores a los que dicen los FDIs que emitiste en el mes. Esa es la principal, ¿no? Acuérdense que las personas morales sencillamente pagan sus impuestos en base a los FDIs, a las facturas que emiten, las cobren o no las cobren. Entonces, muchas veces nosotros decimos, oye, durante el mes facturé 500,000 pesos. Entonces, yo tengo que declarar 500,000 pesos de ingresos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces en tu operación, en tu administración, en tu día a día, cancelaste facturas, pero a veces esa cancelación no te la aprobó tu contribuyente o la cancelaste en tu sistema de facturación, pero por alguna razón no se validó o no se concluyó el proceso de cancelación, es decir, esa factura se quedó viva, tú la tienes cancelada pero está viva. Me ha tocado errores que la persona de facturación dice, sí, ya la mandé cancelar y resulta que se fue la luz y no se canceló y se quedó viva. O sea, pueden suceder muchas cuestiones que hacen que la información administrativa, la información contable y la información fiscal, o sea, la que tiene el SAT, no coincidan y eso va a generar una discrepancia. Eso es, por ejemplo, en cuanto a los ingresos. En cuanto al IVA, pues esto un poquito peor, porque el IVA se paga en base a lo que le llamamos flujo efectivo, es decir, a lo que efectivamente cobraste en el mes, ¿sí? Entonces, como la ley que dice, bueno, pues cuando lo cobro es porque recibí el dinero, lo deposite o no lo deposite. Normalmente, pues lo entendemos como que se recibió cuando se depositó ese dinero.
Pero aquí tenemos varias cuestiones. Si el pago fue en efectivo, pues entonces el día que me pagaron, porque es en efectivo, lo deposite yo después o no lo deposite. Si el pago fue con un cheque o transferencia, se entiende por cobrado cuando se hace efectivo ese cheque o esa transferencia en mi cuenta. Sin embargo, en la práctica tenemos dos momentos: el momento en que nos emitieron a nosotros el pago, ya sea con cheque, tarjeta de crédito o transferencia, y el otro momento es cuando se me acredita a mí ese dinero. Entonces, ¿qué puede suceder? Que entre uno y otro momento, pues llegó el cierre de mes y a lo mejor a mí me dieron el cheque el día 30, yo lo contabilizo como pagado porque entregué el cheque, pero resulta que el cliente no lo depositó hasta el siguiente mes. Entonces, el cliente lo va a considerar cobrado hasta que se haga bueno su cheque. Sin embargo, yo tengo acá un cheque en tránsito y a lo mejor tristemente me emitieron una factura por forma de pago que está en método de pago, que está en pago en una exhibición, porque recibieron el cheque pero no lo depositaron. Entonces ahí ya se me creó una discrepancia. Es decir, yo emití una factura en pago en una exhibición, me lo pagaron con un cheque pero no lo deposité. Entonces fiscalmente yo ya cobré ese cheque, pero en la realidad ese cheque no está cobrado porque no lo he depositado. O peor aún, puede suceder que ese cheque a la hora que yo lo deposito no tiene fondos, entonces no se hizo efectivo. Por lo tanto, ese cheque tampoco está cobrado y entonces no tendría efectos esa factura en método de pago en una exhibición o PUE o de contado, como ustedes le digan. Entonces, aquí la principal recomendación en estos casos, por lo pronto ahorita vamos a seguir viendo otras cosas, pero en estos casos yo siempre les he dicho, si tú no tienes el dinero en la mano porque fue efectivo o en la cuenta bancaria porque fue transferencia o cheque o tarjeta de crédito, pero ya se te acreditó, entonces tu factura la debes de emitir en parcialidades, en PPD, pago en parcialidades o diferido. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué es diferido? Ahorita te hago la factura y a lo mejor más tarde, en 1 hora, en 2 días, en 3 días, en 1 mes me lo pagas. Sí, es decir, no tengo, dicen por ahí que si no tengo los pelos de la burra en la mano, es decir, no tengo el dinero en la mano, entonces no me has pagado. Pueden suceder muchas cosas. El otro dicho es del plato, ¿qué dicen? Del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Porque puede suceder, me ha tocado que dicen, sí lo quiero, hazme la factura, ahí te mando el pago, pero házmela en pago en una exhibición, y pasan 2 horas, 3 horas, no me llega el pago, y lo dicen, fíjate que siempre no lo quiero, y tú ya hiciste una factura de contado. Entonces, ¿qué sucede? Que el SAT, esa factura que está hecha de contado, para efectos de flujo de efectivo, es decir, del IVA o del ingreso de las personas físicas, la da por cobrada para todos sus efectos.
¿Por qué? Porque tú le estás diciendo pago en una exhibición, es decir, ya me la pagó de contado, ¿sí? Entonces, si después vemos que no entró ese dinero o entró después, entonces ya no fue en una exhibición. Qué padre cuando, aunque entre después, entra dentro del mismo mes, dentro del mismo periodo, bueno, pues ahí no hay tanto problema porque al final de cuentas se considera para efectos de declaración de impuestos dentro del mismo periodo. Pero ¿qué pasa? La semana pasada, que fue fin de mes, y cayó el cierre de mes el viernes, me pagaron, pero ya se acreditó hasta el lunes resulta que ya era septiembre, entonces no me pagaste en agosto, me pagaste en septiembre, yo tengo que declarar eso en septiembre. Entonces, esto es lo principal que nos genera discrepancias, pero las discrepancias vienen en varios sentidos. Viene en cuanto a los ingresos que yo declaro para efectos de impuestos sobre la renta, en cuanto al IVA que yo acredito o que yo tengo que pagar para efectos de la ley del IVA, pero también en cuanto a las retenciones. Nos llegan muchas cartas de invitación por diferencias en las retenciones. Por ejemplo, si yo cobro honorarios o cobro rentas, arrendamientos o soy un reciclo y hago una factura a una persona moral, va a haber una retención. Entonces, cuando yo pago mis impuestos, yo acredito esa retención, pero después me dicen, oye, lo que pasa es que en ese mes no tuviste retenciones. ¿Cómo no? Aquí está la factura. Ah, no, pero la factura era del mes anterior, pero la entró en PUE o entró en PPD, etcétera. Entonces, eso nos está generando muchas cartas de invitación. Yo siento o veo en la práctica que cada vez son menos porque como que estamos aprendiendo, el SAT nos está poniendo, diríamos por ahí, unas buenas revolcadas en ese sentido, porque el SAT está aplicando lo que dice la ley ahorita y 5 años hacia atrás, cuando hace 5 años apenas estábamos entendiéndole y duramos como 2 o 3 años, por ejemplo nosotros que estamos en el área fiscal y en el área de sistemas, renegando con nuestros clientes para que nuestros clientes pudieran o nos hicieran caso de emitir las facturas conforme a lo que dice las reglas de PUE, de PPD y demás, y no lo hacían, o tus proveedores no lo hacían y tú la pagabas y no le pedías el complemento de pago y demás. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que están generándose muchas diferencias en ese sentido y el SAT no nos deja de enviar cartas de invitación. Ahora, lo malo de estas cartas de invitación es que nosotros, o sea, en la misma carta dice, esta nada más es una invitación a que revises, ¿sí? Si tú crees que tienes que pagar alguna diferencia, págala, nada más, ¿sí? Entonces yo puedo revisar y digo, no, yo estoy bien porque lo estoy declarando de acuerdo a la ley, ya sea de acuerdo a lo que lo cobré, a que lo deposité, a que lo facturé, etcétera. Entonces, no hay una manera de aclarar esas cartas. Sí, porque yo puedo mandarle una aclaración al SAT, que de hecho no es obligatorio, porque la misma ley, en el mismo requerimiento, bueno, ni siquiera requerimiento, en la misma invitación me dice nada más que le envíe, que revise mi documentación y que si hay algo más lo resuelva, pero pues no hay nada malo. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido, no? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con estas cartas de invitaciones que nos están causando problemas. Otro problema en este punto es lo que nos está sucediendo con los pagos provisionales actualmente. O sea, ya no nada más con las cartas invitación por diferencias, sino, ya estamos aprendiendo, ya sabemos que esto nos va a causar una diferencia en un futuro. ¿Cómo resolvemos esto ahorita? ¿Qué hacemos ahorita, contribuyente, empresario, pequeño, grandote, contador? ¿Qué hacemos para que no nos lleguen diferencias en los meses para más adelante? Entonces, uno de los problemas que nos los está causando, como se los mencioné hace rato, pues es que, por ejemplo, un proveedor me manda una factura PUE, yo le pago con un cheque, pero resulta que él no lo deposita hasta el siguiente mes. Y no quiere decir que él lo guardó por un mes el cheque, sencillamente a lo mejor yo le entregué el cheque el viernes en la tarde, y él ya no alcanzó el banco abierto, lo depositó hasta el lunes, pero el lunes ya fue 1 de septiembre. Eso sucedió este fin de semana, sucede normalmente. Entonces tenemos un problema porque mi proveedor de buena fe me dio una factura de contado. En teoría yo le entregué un cheque, pero él no lo alcanzó a depositar. Inclusive él quería depositar. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y una recomendación que yo constantemente les hago a mis clientes es, señores, ya va a ser fin de mes, el día 25, 26, paguen sus facturas ese día, no se esperen hasta el último día.
tenemos mucha gente se quedó con la costumbre de, dicen, ¿me vas a hacer un descuento si te pago antes? No, bueno, pues te pago el último día. Entonces, oye, pues es la factura del mes, pues te la pago el último día del mes. Bueno, yo siempre les digo, es la del mes, no quiere decir que la tienes que pagar el último día. O sea, no ganas nada con jinetearte el dinero, al revés, te puedes meter en complicaciones fiscales por ese tipo de brincos que pueden suceder entre un mes y otro, ¿verdad? Yo les digo, paguen el día 25, el día 26, de acuerdo como cierran la semana y el mes. Si el mes va a cerrar el día viernes, o si imagínense, si el día 31 es domingo, pues entonces el último día hábil fue el 30, el 29, ¿sí? Entonces tú deberías de estar pagando el jueves 28 o el miércoles 27 para que tu proveedor o tu cliente tenga tiempo de validar ese pago por lo menos el jueves o el viernes que todavía caen en el mismo mes, ¿sí? Pero si resulta que el último día del mes es el viernes, como ahora sucedió en septiembre, ¿no? Que nos agarró el fin de mes el día viernes, bueno, pues a lo mejor yo te pago desde el martes, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú tengas tiempo de validar ese pago y me mandes un complemento de pago o me mandes la factura PUE o demás durante ese periodo, porque si no, entonces nos vamos a meter en esa bronca en la que tú vas a declarar el ingreso en un mes, yo lo voy a declarar el ingreso en otro mes y entonces vamos a estar desfasados. Y ahorita veía el caso de un cliente, estamos haciendo su pago del IVA, trae unos cheques en tránsito, que la factura está en PUE, pero el cheque no está cobrado hasta el día 4 o 5 del siguiente mes. Entonces me dice el contador, yo no puedo acreditar este IVA, está en lo correcto, porque la ley del IVA dice que lo puedes acreditar hasta que el cheque se cobra. Sin embargo, mi proveedor me dio una factura en un pago en una exhibición con fecha del mes anterior. Entonces, fiscalmente, ¿qué hago? Fíjense lo que sucedería. Yo en el mes en que me dio la factura, el SAT tiene un IVA que dice que debo de acreditar porque la factura dice que es de contado, pero no lo acredité. ¿Por qué? Porque no lo pagué, aunque la factura diga que es de contado. Y en el siguiente mes yo estoy acreditando un IVA en mi pago de impuestos porque el cheque se cobró en ese mes, entonces efectivamente yo puedo acreditar el IVA hasta ese mes. Sin embargo, para el SAT no va a haber ninguna factura en su sistema que soporte en ese mes el pago de ese IVA, la acreditación de ese IVA. ¿Por qué? Porque la factura está en el mes anterior. Entonces, pues ahí ya tenemos un problema y nosotros entonces somos parte de generar ese problema. Uno, porque se hizo la factura en PUE cuando no me la habían pagado. Esa es la primera recomendación. Si no me la han pagado, no la hagas PUE. Dos, si cobraste un cheque, pues deposítalo en el mes en que lo cobraste. No lo deposites después, porque entonces viene ese otro problema. Y menos si le hiciste la factura en PUE, ¿no? Entonces tampoco se puede así. Hoy estábamos viendo, aprovechando que están aquí todavía, antes de irnos a pausa, estaba viendo unos requerimientos que le llegaron a una persona que cobra honorarios. Entonces él hizo una factura el mes de abril con método de pago PUE, es decir, le dijo al SAT que ya la cobró, pero en realidad esa factura no la cobró hasta septiembre. Fíjense, abril, a mayo, a junio, julio, agosto, son 5 meses después, ¿no? Del mes 4 al mes 9. 5 meses después, él deposita el importe de esa factura. Y ahorita el SAT le está requiriendo y le está diciendo que en el pago de los impuestos de ese mes de septiembre, acreditó un ingreso el cual él no tenía derecho a acreditar. ¿Por qué? Vamos a lo mismo, porque la factura que le emitió de honorarios, donde viene explícitamente la retención que le hizo la persona moral, trae fecha de abril, ¿sí? Y él está haciendo el depósito en septiembre. ¿Cómo no le dice el SAT, me pagaste impuestos de más en septiembre? No, lo que le está diciendo es que acreditaste un impuesto en septiembre que no tenías derecho. ¿Por qué? Porque la factura venía. Entonces, el peor de los casos es que me dice, es que mi cliente al que yo le cobré, yo no le podía hacer la factura en pago en parcialidades, yo se la tenía que hacer de contado, si no me la aceptaba. ¿Sí? Oye, pero te pagó hasta septiembre. Pues sí, así me puso las reglas y me tuve que aguantar, si no cobraba. Entonces, ahora lo malo, y ahí les diría yo, ándele para que aprenda, a ese cliente de él que hizo esa mala práctica de pedirle una factura PUE cuando todavía no la pagaba,
él también va a tener un problema, porque a ese cliente en abril le van a cobrar esa retención de IVA que no había pagado todavía. Pero bueno, ya vamos a pausa, ¿sí? Vamos a pausa y ahorita les sigo platicando qué hacer en estos casos. Regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Quincuagésima tercera Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos aquí de regreso, buenas tardes, ya estamos también arriba en las redes sociales. Aquí un problemita técnico, no nos había dejado compartir el programa del día de hoy, pero ya estamos y en este momento lo comparto en la página de CONAFI y ahí es donde me encuentran con más seguridad, pero también ahorita rápidamente lo comparto en la página personal de Guillermo Soria y pues ya saben que nos pueden escuchar a través del 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias, en esa página también se quedan todos los programas grabados y en la página de Solo Negocios Radio, y pues es un gusto, ¿no? Que nos escuchen, que nos sintonicen si van en su carro, si están en su oficina o en algún lugar, y que nos sigan a través de las redes sociales, ¿no? Mi nombre es Guillermo Soria y estoy hablando de las discrepancias fiscales, de las diferencias que nos está generando la metodología que está aplicando el SAT en su página, en sus sistemas, para determinar lo que nosotros debemos de pagar de impuestos. Entonces les digo que está interesante, sobre todo en el sentido de que el SAT determina los impuestos, o en el portal del SAT entramos y podemos ver que hay una estimación de los impuestos que nosotros debemos de pagar, también de los impuestos que nosotros retuvimos y por lo tanto tenemos que enterar, y también hay una estimación de los impuestos que podemos acreditar para cuestiones de IVA o de IEPS y demás.
Entonces, eso lo hace en base a cómo se hicieron las facturas o los FDIs. Acuérdense que ya en la ley no existe la palabra factura. Entonces, cuando hablamos de cuestiones fiscales se llama CFDI. Cuando hablamos de cuestiones comerciales o administrativas, pues le decimos y le seguiremos diciendo factura, porque pues ese es el término correcto. Que en el SAT le cambiaron el nombre y ahora ya se llaman comprobante fiscal digital por internet. Imagínate, pues entonces ya es otro boleto, ¿no? Pero lo correcto es la factura. Entonces les decía que tenemos varios motivos por los que se generan esas discrepancias. Hoy precisamente por azares del destino vimos dos ahí en la oficina. Una es para efectos de generar el pago de impuestos, me dice uno de los contadores, es que estoy acreditando más IVA del que tiene el SAT. Le digo yo, ¿y por qué acreditaste más IVA? Ah, es que el mes pasado se quedaron unas facturas o unos FDI en tránsito porque el cheque no lo cobró el proveedor y lo cobró hasta este mes. Entonces, fiscalmente, de acuerdo a lo que dice la ley del IVA, eso es lo correcto. Ese impuesto se debe de acreditar hasta hasta el siguiente mes o el mes que se iba a presentar, porque es cuando se cobró, cuando en el estado de cuenta está cobrado ese cheque. Pero ¿qué pasa en el SAT? Pues el SAT ese IVA lo va a poner como acreditable en el mes en que nuestro proveedor nos emitió la factura que le puso, que la forma de pago, el método de pago era PUE, es decir, que era pago en una exhibición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Que el SAT dice, tú aquí tienes, por decir un número, 4,000 pesos de IVA a favor, que no usaste, pero en el siguiente mes los estás usando, sin embargo para el SAT no los tienes en su sistema. Entonces generaste una discrepancia, es decir, una diferencia, porque tú estás acreditando 4,000 pesos que el SAT no los ve, y en el otro mes dejaste de acreditar 4,000 pesos que el SAT sí los ve, pero que no los usaste. Y ahora, cuando no los usas, el SAT dice, pues no los usó, no pasa nada. ¿Por qué pudo no usarlos? Pues porque es un gasto no deducible, porque no se cumplió con los requisitos a lo mejor de forma o de fondo, no sé, pueden ser muchos motivos. O a lo mejor excede los topes que de deducibilidad, pueden ser, les digo, pueden ser varios motivos. Entonces el SAT cuando no utilizas un IVA no dice nada, pues no lo usó y ya, no lo acreditó. Pero cuando ese IVA lo acreditas de más en el siguiente mes, ahí sí le prenden los ojitos al SAT y entonces te manda a requerir y te dice, bueno, no te manda a requerir, te manda un aviso, que es el tema que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Cuando el SAT me manda un aviso y me dice, oye, pues estás acreditando una cantidad de más. Y como les dije, lo mismo sucede. Entonces, por ahí tengo algunos clientes que quieren o que por cuestiones administrativas siguen pagando con cheque. Entonces le digo, está bien, es válido, pero tenemos que estar conscientes de que pagar con cheque nos va a generar este tipo de diferencias, ¿ok? Entonces voy a dejar aquí este tema, porque vamos ya a pausa y vamos a regresar en los dos siguientes segmentos. Les voy a hablar de la inteligencia artificial aplicada en las empresas. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en
Convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso, gracias por estarme escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria, estás escuchando Solo Negocios Radio, este lunes de septiembre, en el que ya estamos platicando híjole, pues ya estamos preparándonos para los cierres de mes. Les decía, traía otro tema, pero quiero irme ya directamente a lo que es de la inteligencia artificial en las empresas. Híjole, qué tema tan debatible, tan controversial. Algunos le tienen miedo, otros te dicen apúrale que ya te estás quedando atrás. Entonces es un tema muy interesante. Por eso es que en Cámara de Comercio la semana pasada se hizo un foro en donde se invitaron algunos expertos, un representante de Microsoft aquí en la zona, algunos desarrolladores de aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y nos dieron varios ejemplos. A mí se me quedó grabado al principio de la plática, Omar, el representante de Microsoft, dice: ¿quiénes de ustedes ya están utilizando en sus empresas un agente de inteligencia artificial? Fíjense lo que llamo, un agente de inteligencia artificial. Y pues creo que 2 o 3 por ahí levantamos la mano, y ahora sí digo que levantamos, ya me tocó. La vez pasada que escuché yo a él, yo no levanté la mano, ahorita ya lo hice. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Bueno, pues es lo que algunos le empiezan a llamar como los chatbots o los robots de inteligencia artificial, que empezamos a introducir o a insertar dentro de las aplicaciones que utilizamos para que nos empiecen a generar análisis. Fíjense, ahorita les mencionaba en el sector anterior, hay gente que dice que el SAT está utilizando la inteligencia artificial para mandar las cartas de invitación. Sin embargo, hay otra gente que dice no es inteligencia artificial. Si tuvieran un poquito de inteligencia no mandaría ese tipo de cartas que nos está mandando, ¿verdad? Son algoritmos de análisis de la información. Entonces, fíjense, al final de cuentas, la inteligencia artificial podríamos decir que está hecha de algoritmos, pero no, la inteligencia artificial utiliza todos esos algoritmos para aprender y va guardando la información que va aprendiendo, procesando, analizando información de la manera que a la inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, le genera más facilidad de hacerlo. No tenemos nosotros que generar los códigos de línea de cómo quieres que haga las cosas, sino tú le das una instrucción de una manera muy genérica, muy sencilla. La inteligencia artificial la interpreta como lo entiende, que aquí todavía ese es el problema para muchos, ¿sí? Que es lo que le llaman los prompts. El prompt es la indicación o el comando o la orden que tú le das a la inteligencia artificial para que ejecute algo. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo le pedimos las cosas. Es como decir, dame un vaso de agua o dame un vaso con agua. Pues un vaso de agua no te lo puedo dar. ¿Se acuerdan de esa broma de niños? Dame un vaso de agua. Pues no te puedo dar un vaso de agua porque no. O te lo doy de vidrio o te lo doy de plástico, pero de agua no. Un poquito así podría ser la inteligencia artificial, aunque ya obvia muchas de esas cosas y ya te entiende. Si yo le digo, dame un vaso de agua, entendería que es un vaso con agua, porque en un vaso de agua. Ya hay cosas que dicen, no juegues, eso es imposible, pero lo que me quieres decir es esto, entonces ya empieza a interpretar. Un algoritmo dentro de un programa, por ejemplo, los que utiliza el SAT para identificar diferencias, como en las cartas las cartas de invitación que está mandando por diferencias, es sencillamente, a ver, revisa A, compáralo contra B y dime si es diferente. Si es diferente, entonces haz esto, si no, entonces no hagas nada. Así de sencillo. Entonces, pues esas son instrucciones, un algoritmo pues es una ecuación, es como se traducen las instrucciones a través de ecuaciones o de líneas de programación, y sencillamente va a hacer lo que dice la línea y no va a ir más allá de, ¿sí? En cambio, la inteligencia artificial sí va más allá porque empieza a aprender. Entonces aquí fíjense, si eres inexperto en la inteligencia artificial, ya te di varios términos, ¿verdad? Un agente
¿sí? Que es el bot, o que es vamos a llamarle que es cómo, a través de quién te vas a conectar con tu información y tus clientes o tus necesidades o tú mismo, y la información que tú tienes que quieres que utilice la inteligencia artificial para responderte, ¿sí? Cómo va a investigar y demás. Ese agente hace eso, es el interlocutor entre tú y tu inteligencia artificial. Vamos a llamarle ahorita por lo pronto y tu inteligencia artificial, porque puede ser la inteligencia artificial o la información que maneja la inteligencia artificial de manera general, es decir, en la web, en el mundo, o la información que tú le das y que únicamente puede utilizar para contestarte a ti. Ojo con eso, únicamente puede utilizar para contestarte a ti. Con esa información no le va a contestar a otra persona que no esté dentro de tu red, vamos a llamarle así, de inteligencia artificial, ¿verdad? Ese es un agente, ¿verdad? Otro concepto que les di ahorita es el prompt, que es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Si nosotros aprendemos a darle instrucciones, pues entonces vamos a tener respuestas cada vez más de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y ojo con eso, ¿verdad? Es como cuando estás enseñando a un niño, yo les digo, practiquen con la inteligencia artificial en cosas comunes. Yo, por ejemplo, he estado utilizando mi suscripción, porque ya estoy suscrito, por lo menos ahorita al ChatGPT. Lo estoy utilizando cuando voy al gimnasio. Ahora sí que cuando voy, porque este mes me he portado muy mal y no he ido, el exceso de trabajo, pero bueno. Y entonces yo le empecé a dictar, terminaba un ejercicio y se lo dictaba al chat. Hoy hice 4 repeticiones con la barra de 20 libras, le decía la instrucción, ¿no? Y entonces, me lo resumía y me lo ponía bonito. Sí, entendido, realizaste primero 3 sets de tantas repeticiones, y luego me decía cuántas, porque si yo previamente le alimentaba mi peso, mi estatura y demás, me decía cuántas calorías quemé. O le decía, con esta máquina, y le tomo una foto a la máquina de ejercicio, acabo de hacer 3 series de 15 repeticiones con tal peso. Y entonces le decía, esa máquina es para hacer bíceps, entonces si lo utilizaste así, hiciste perfecto, te fortalece la parte, no sé, ¿verdad? Te da un resumen de lo que hace esa máquina y pum. Y entonces me iba llevando mi registro. Entonces yo estoy, vamos a llamarlo así, jugando con la inteligencia artificial, dándole instrucciones o dándole información, y al final del día yo le decía, dame mi resumen de ejercicio. Y luego la misma inteligencia, el mismo chat me dice, bueno, pero ¿quieres que te dé un resumen semanal, mensual, que te haga un cuadro, que te grafique tus avances, o quieres que en base a estos ejercicios que ya hiciste, te haga una rutina para tu próxima clase o tu próxima sesión de ejercicios? Yo estoy jugando con eso. Es una forma de aprender, y vaya que me ha servido, porque he aprendido a darle indicaciones. Por ejemplo, me lo estoy poniendo con estos ejemplos, pero lo podemos aplicar así en los negocios. Yo le decía, acabo de hacer una serie de 12 repeticiones con la barra con 30 libras, por decir algo, ¿no? Entonces me decía, hiciste una repetición con barra de 30 libras, en total te considero que la hiciste, no sé, con 30 libras más 10 de la barra. No, le digo, espérate, hice con 30 libras por lado. Fíjense, qué tan interesante es eso. Si yo le digo, hice con la barra con 30 libras, cuando vamos al gimnasio normalmente nos dicen, ponle 30 libras a la barra. Nosotros ya sabemos que le tenemos que poner 30 libras por cada lado, o si es la mancuerna, pues agarramos 2 mancuernas, una de 30 libras, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos que son esas 30 libras. Sin embargo, si yo no le digo al chat que son 30 libras por lado, él está asumiendo que el peso total de la barra eran de 30 libras. Entonces, fíjense lo que hice, le dije, quiero que asumas automáticamente que cuando yo te diga barra de 30 libras o de X cantidad de peso, de determinada cantidad de peso, tú, si te estoy hablando de barra, me lo consideres como que le pongo un disco de esa cantidad por cada lado de la barra, y de aquí en adelante lo hagas así. Entonces el chat me contesta, entendido, para la próxima vez que me digas que hiciste ejercicio en barra con X cantidad de peso, lo voy a considerar que es por lado, por lo tanto lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar el peso de la barra. Entonces yo ya le di una instrucción, pero también ya le dije en mi chat personal, en mi usuario personal,
que esa instrucción quiero que así la sigas cada vez que yo le vuelva a dar, se la vuelva a dar, o que esa parte de la instrucción ya no se la tenga que repetir. Entonces el chat me dice, ok, ya lo dejé grabado. Otro ejemplo, por ejemplo, yo le estoy diciendo, haz de cuenta que para correr, antes de hacer mi ejercicio, me subo a la cinta y corro durante, no sé, 2 o 3 kilómetros. Entonces yo ya le dije, a menos que te indique lo contrario, si te dije que corrí durante 15 minutos 3 kilómetros, entonces lo vas a considerar que lo estoy haciendo en la banda o en la cinta, ¿verdad? A menos que te diga que lo hice en la calle. Y ya el chat me contesta, entendido. Esas son, para mí a lo mejor podría ser un juego, pero estoy aprendiendo a platicar con el chat. Lo mismo sucede en la oficina. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, quiero analizar el artículo o la ley del ISR en base a cómo deben de deducir sus gastos los pequeños contribuyentes. Si yo nada más le digo así, me va a dar un pequeño resumen, pero si yo le digo, quiero que me digas los artículos y me transcribas los artículos que tienen que ver con el cálculo de la ley del ISR para el impuesto de los pequeños contribuyentes del ejercicio 2025, etc. Entonces, si yo le voy dando instrucciones más detalladas, el chat me va a dar respuestas más completas, ¿sí? Vamos a una pausa y le sigo platicando. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Son las 4:44. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este lunes escuches Enigma 1300, donde vamos a estar hablando acerca de historias aterradoras ocurridas en iglesias. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, aquí seguimos, continuamos aquí transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias. Y pues es un gusto estar con ustedes, estamos tratando algunos temas, empezamos hace rato platicando de las cartas que está enviando el SAT y que muchos le están echando la culpa a la inteligencia artificial. Yo insisto en que no es precisamente la inteligencia artificial quien envía esas cartas, que si hubiera inteligencia en esas cartas que envía el SAT, yo creo que no enviaría ni el 10% de las que envía ahorita y no nos tendría trabajando a los contadores y empresarios haciendo aclaraciones que no tienen razón de ser. Pero bueno, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos con el SAT y eso me llevó al tema de la inteligencia artificial y me llevó a que la semana pasada se hicieron algunos ejemplos, se tuvo unas pláticas muy interesantes de inteligencia artificial en Cámara de Comercio dirigido a los empresarios, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo el que como empresarios utilicemos la inteligencia artificial nos va a tener beneficios, pero yo les diría, no nada más como empresarios, tenemos como ciudadanos, como seres humanos, a aprender, tenemos que entender y tenemos que aprender que ya la inteligencia artificial es un compañero de nuestra vida, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues yo ya estoy muy grande para eso nada más para los de negocios, para los ricos, para los que etcétera, no, o sea, todo el que tiene un teléfono celular tiene acceso de cierta manera a esto. Si ya tenemos un teléfono celular de los últimos años, que no sea nada más de botoncitos, ¿verdad? Y tiene un navegador, ese navegador ya trae inteligencia artificial. Si tiene ahí Gemini, hay Autopilot, hay un montón que ya todas las marcas, Microsoft, Apple, todos ya le están incorporando inteligencia artificial.
En un principio la inteligencia artificial era para que esos teléfonos solamente funcionaran bien y nos hicieran más fácil el uso de las aplicaciones, pero ahorita ya tenemos ahí, le aplastamos un botón a nuestro celular y le podemos hacer preguntas que nos antes nos dirigían a un navegador y buscaba en el navegador y lo único que nos daba es respuestas de sitios en donde estaba la información y luego nos subrayaba el encabezado o la parte en donde encontró lo que le preguntábamos. Ahora ya no, ahora ya cuando le hago una pregunta a mi celular ya me empieza a dar respuestas, pero más redactadas y nada más me dice de dónde tomó la información. Antes me mandaba al sitio donde estaba la información y yo tenía que leer el sitio, ahora ya no. Ahora el celular lo que hace es que lee el sitio y me da una respuesta en base a lo que leyó, o a veces en la misma respuesta me pone las notas, porque ahí te aparece a un lado de varios sitios que leyó y de donde tomó la información y me da una respuesta más estructurada, ¿sí? Ahora, esa inteligencia artificial, conforme nosotros vamos preguntándole a nuestros navegadores y a nuestros teléfonos celulares, nos van conociendo y entonces ya empieza a llegar el momento, y les voy a ser sinceros, yo por ejemplo aquí, si me están viendo ahí en las redes sociales, traigo un guión, que casi siempre lo traigo, pero no, muchas veces me sirve el guión más que nada para cuando planeo el programa, ya cuando estoy aquí no lo leo, ¿no? Antes este guión, hace 1 año, 2 años, 3, yo me ponía y lo escribía, y luego iba a la ley, copiaba lo que decía la ley, iba a un artículo, entonces yo empezaba y yo redactaba, así como los reporteros a la antigüita, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya me siento con Chat y le digo, Chat, para el programa del día de hoy quiero hablar de esto, pero menciona lo que dice aquí la ley, o sea, lo mismo que yo iba y lo hacía y lo leía y lo transcribía, ahora yo le digo, ve a tal lugar, a la ley si es necesario, o a la nota del día de hoy del diario oficial, o aquí o allá, y en base a eso quiero armar el programa que dure. Entonces ya yo nada más le digo el programa. ¿Qué sucede? Que el sistema, no sé si lo alcanzan a leer ahí, no creo, pero bueno, si lo alcanzaran a leer, ya me dice guión de programa Solo Negocios Radio. Yo ya no le digo que es para el programa Solo Negocios Radio. Es más, yo ya ni siquiera le digo que son 4 segmentos de 12 minutos. Ya el mismo Chat me dice segmento 1 y me dice, habla de esto, y me da duraciones estimadas. Segmento 2 habla de esto, segmento 3, ya me empieza a armar mi programa. ¿Por qué lo hace así? Porque el Chat ya aprendió, yo creo que ya hasta sabe que eso se lo pregunto los lunes a las 3 de la tarde, cuando mi programa es a las 4, no a las 3:30, ¿no? Que estoy armando el programa. Ya sabe el Chat que yo le pregunto y cómo lo quiero. Eso ya lo aprendió. Así nuestros celulares van a empezar a aprender cómo utilizamos la información, cómo se la preguntamos, en base a la forma en que le preguntamos la información o a cómo le pedimos que nos haga las respuestas, nos va a empezar a responder. Y fíjense que lo padre de esto es que, por ejemplo, si ustedes están firmados en una cuenta de Microsoft, de Google o algo así, aunque sea una cuenta gratuita, porque muchas veces pensamos que todo cuesta, y pues sí, la verdad, todos nos quieren vender una aplicación, una suscripción y demás, pero aunque estemos firmados en una cuenta gratuita, lo que va a pasar es que va a tener ciertas limitaciones, pero aún así nos va a empezar a identificar, ¿sí? Entonces, ya cuando yo le pregunto, por ejemplo, el ChatGPT que yo traigo en mi teléfono, la aplicación, pues yo sí estoy pagando por los servicios de ese chat, porque lo estoy compartiendo con mi equipo de trabajo en la oficina. Y entonces yo ya le pregunto, si le pregunto por voz, ya me reconoce y me dice, me habla por mi nombre, ya sabe que soy Guillermo. Y ya sabe que si le pregunto que quiero que me ayude con el programa de radio, ya sabe de qué tengo que hablar. Ya sabe que si yo le quiero redactar un informe a un cliente, inclusive el sistema me dice, ¿quieres que te lo ponga en la hoja membretada de GSM Consultoría? Ya me sugiere respuestas en base al área en donde voy a utilizar el chat. Inclusive yo le pregunté el otro día al chat, ¿tú identificas en qué áreas me desempeño? Y me identificó la parte del programa de radio, me identificó la parte de sistemas y me identificó la parte fiscal. Entonces yo ya nada más le dije, ok, cuando te hable de radio, me lo vas a dar en el formato para el radio. Cuando te hable de cosas fiscales, me lo vas a dar en el formato con mi hoja membretada fiscal. Y cuando te hable de sistemas, pues bueno, me vas a utilizar el nombre de CONAFI, que es el área de sistemas. Entonces ya le empecé a dar esas instrucciones y ya el chat empieza a identificar todo eso.
Entonces así es como nosotros tenemos como empresarios, ahora sí que como personas o seres humanos, que irnos acostumbrando. O sea, ya esto no va a cambiar, la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tenemos que irnos acostumbrando a aprender a usarla. El otro día venía yo en la carretera, agarro el chat y le pregunto algunas cuestiones del pueblo por donde iba pasando. Oye, aquí esta ciudad, ¿qué referencias históricas hay de esta ciudad? Y entonces me empieza a contestar, y entonces yo puedo empezar a tener una conversación con el chat en base a una referencia que yo le di. Pero ahora, aquí estamos hablando de negocios, ¿verdad? ¿De qué sirve todo esto? Un ejemplo, un ejemplo. Yo le puedo dar un archivo de Excel con las ventas del mes, ¿sí? Y yo le puedo decir, en base a este archivo, depende de la información obviamente que tenga el archivo, si tiene el número de factura, el nombre del cliente, si tiene los productos que me compró el cliente, si tiene el precio de venta unitario, si tiene toda esa información, yo le puedo decir, dame qué me compró el cliente el mes pasado en base a este archivo, o dame un reporte del producto que más vendí, o dame un reporte por cliente, por monto de compras, ordenado de mayor a menor, y grafícamelo. Fíjense, yo nada más le puedo dar ese archivo y entonces yo le puedo hacer preguntas. Les voy a poner otro ejemplo. Estamos organizando un congreso de ANADIC, de la asociación a la que pertenezco, en 15 días, que de hecho no voy a estar aquí en 15 días, voy a andar por las paradisíacas playas de Cancún, lástima que trabajando, y entonces tenemos unas presentaciones del congreso, y fíjense, si tú estás haciendo algún trabajo, algo así, te va a servir este tip. Yo agarré esas presentaciones y se las cargué al chat. Mira, este es el PDF, donde viene toda la información del congreso, cuándo es, cuánto cuesta, forma de pago, la cuenta en donde debes de pagar, la agenda, los días. Y luego aquí está esta que es la del transporte, aquí está. Entonces le empecé toda la información que me fue generando, se la he estado cargando al chat. Entonces de repente me hablan y me dicen, oye, ¿en qué cuenta tengo que hacer el depósito para el congreso? Y luego de repente, pues no me acuerdo yo de la cuenta. En un principio yo les decía, ahí en la presentación que te enviamos, ahí está el número de cuenta, pero se me hacía como que una respuesta medio grosera, aunque por dentro decía, ¿qué no lees? Así les quería decir, ahí dice que no lees, pero bueno, entonces agarraba, abría yo la presentación en donde estuviera, me iba a la presentación, copiaba el número de cuenta y se los daba. Ahorita yo nada más le tengo que decir a mi chat, dame por favor el número de cuenta de ANADIC para pagar el congreso. Y entonces ya nada más con que le diga eso, pum, me responde y me dice, cuenta de BBVA, número tal, ya me da toda la cuenta clave y todo. Entonces yo nada más la copio y se la envío. Oye, ¿cuánto tendría que pagar una persona que va con un acompañante? Yo ya nada más le digo eso y pum, me saca las cuentas y me dice cuánto tiene que pagar. Entonces, fíjense qué padre, porque entonces información que a lo mejor yo tengo aquí en una presentación, lo único que hago es que la cargo y le empiezo a hacer preguntas. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestros negocios. Si tú tienes la ficha técnica de un producto que tú vendes y de repente tu cliente te pregunta algo de ese producto, carga esa ficha técnica en tu chat y entonces le puedes hacer preguntas. Oye, ¿para cuántos usuarios es? Oye, ¿qué capacidad tiene? Oye, ¿cuántos volts utilizas? Si tú vendes equipo, no sé, de refrigeración. Oye, ¿cuántos caballos tiene? ¿Cuántos volts utiliza? ¿Qué necesito para instalar? Oye, para instalarla necesito tornillos de media o de 3/4. Si toda esa información está en una ficha técnica, tú la cargas en el chat que traes aquí en tu teléfono y después le empiezas a preguntar. Le dices, oye, ¿qué necesito para esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo instalo? O sea, y entonces chat va a leer esa información por ti. En lugar de que tú agarres la guía y busques la respuesta, él la va a leer por ti y te va a dar esa respuesta. Entonces, eso nos facilita la vida, nos la facilita en el trabajo, en la casa. Le puedo pedir una receta. Oye, dame la receta de las enchiladas suizas y le aseguro que les va a dar la receta y te va a decir cómo las quieres, picosas o no picosas. ¿En qué las vas a preparar? ¿En la estufa, en el horno, etcétera? Entonces vamos a tener que aprender a vivir y a sacarles beneficio. Eso ya está, ya existe, pues ahora tenemos que usarlo.
Pero bueno, les prometo que les seguiré hablando de la inteligencia artificial y por lo menos de mi relación con la inteligencia artificial, cómo me sigue yendo, qué cosas voy aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo de todo esto, aún y cuando estoy en el área de las tecnologías, estoy aprendiendo de la inteligencia artificial. Les digo que pues mi generación ya estoy un poquito arriba, sin embargo tenemos que aprender, nunca es tarde y tenemos que seguirlo haciendo. Pues ya con esto nos despedimos, gracias por escucharnos, mi nombre es Guillermo Soria, nos vemos la próxima semana, o hasta la próxima, y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.